2008 fue cuando se dedicó en forma continua hasta que concluyó a principios de noviembre de 2009 el texto completo. Las mujeres del alba es la reconstrucción, dicho en palabras muy simples, muy sencillas y para no extenderme mucho, es la reconstrucción de los acontecimientos desde la perspectiva de lo que sucede en los hogares, con las mujeres, con los hijos, con las hermanas de todos los guerrilleros. Es mirar más allá de la muerte de los guerrilleros y ver qué pasa con esas mujeres. ¿Qué pasó con Albertina? ¿Qué pasó con Montserrat? ¿Qué pasó con Alma? ¿Qué pasó con Herculana? ¿Qué pasó con cada una de las mujeres que estuvieron más cerca de estos jóvenes revolucionarios, patriotas, guerrilleros? Cuando leí yo la novela, le hablé a Carlos para darle mis comentarios y semanas después escribí un artículo en Chihuahua titulado Carlos Montemayor y las mujeres del alba. En esencia, esto es lo que le dije a Carlos. Hasta ahora la historiografía solo se ha ocupado de dar seguimiento a los protagonistas hombres, como si después de la desaparición de estos nada sucediera, terminando ahí la historia. Casi nada se sabe de las consecuencias que produce en una familia la muerte de un padre, de un hijo o de un hermano. Ni en la historia ni en la literatura se ha incursionado en estas continuidades. Y se pueden traer al caso muchos ejemplos de personajes que jugaron un papel relevante, pero que sus biografías no dicen nada, ni de sus esposas, ni de sus hijos, ni de sus hermanos, ni de sus padres. De haber sucedido así, podríamos conocer mejor la esencia de los hechos principales de nuestra historia y de sus personajes emblemáticos. ¿Cómo asumieron las mujeres la muerte de sus hombres durante la Revolución? ¿Qué fue de las viudas de los soldados mexicanos que ofrendaron su vida en la lucha contra los invasores yanquis y los invasores franceses? ¿Cómo vivieron después de la Revolución las viudas de la División del Norte o del Ejército del Sur y de los ejércitos federales también? Casi no sabemos nada. La historiografía se detiene en el momento en que el héroe es sacrificado y de ahí en adelante nada importa lo que sucede. Yo ayer comentaba, cuando muere Francisco Villa el 20 de julio de 1923, es emboscado y acribillado minutos después de haber estado desayunando en su casa de Parral, donde vivía su esposa Manuela Casas y su hijo pequeño. Esta casa era una especie de cuartel para Villa, porque ocupaba toda una cuadra, tenía caballerizas, tenía establo y por supuesto había algunos hombres que le ayudaban a Manuela, la esposa, con todas las faenas cotidianas. Bueno, pues a Villa lo asesinan a las 8 de la mañana y en la tarde de ese mismo día fueron desalojados todos de la casa. Nada supimos qué pasó con la esposa, nadie sabe. Claro que hay descendencia y por medio de Agustín Villa, por ejemplo, sabemos cuál fue el destino de Manuela. Pero ese mismo día también en Canutillo estaba Austreberta Rentería, que estaba a punto de parir. De hecho, su hijo, del que estaba embarazada, nació al día siguiente, el 24 de julio, el 21 de julio de 1923. Y no sabemos qué pasó con Austreberta Rentería, o no lo supimos más de que posteriormente. Y así, si investigamos en cada uno de los casos de los grandes personajes y de los personajes protagonistas del pueblo, no sabemos nada. Los guerrilleros del Alba, como todos
los revolucionarios, como todos los hombres que han luchado en este país, saben desde el principio los riesgos que les esperan, se preparan para triunfar y cada decisión que van tomando en el camino se piensa, se analiza y de diferentes maneras están preparados para sufrir o para celebrar las consecuencias de sus actos. Si llegan a equivocarse fue por sus propias decisiones, las mujeres no. Si llegan, ellas no opinan, no son consultadas y en ningún momento son convocadas para participar en las decisiones. Y si la acción fracasa, llega de improviso, con todas sus consecuencias, y ellas tienen que asumirlas solas y en las peores condiciones. Por eso, en la mañana del 23 de septiembre, en medio de las detonaciones, Montserrat Madre reclamaba a los hombres, al viento, si pensaban que nada más ellos vivían o morían. Las mujeres del Alba son revolucionarias aunque no están en el asalto al cuartel. Después de la derrota de sus compañeros, no lloran, no huyen, resisten con toda la dignidad y con todo el valor. Pocas veces se ha escrito o recreado de esta manera la soledad de la mujer. No hay personaje de la literatura mexicana que encarne el dolor y la convicción de la manera en que lo transmiten en nombre de todas las demás: Alma, Herculana, Albertina, Montserrat Madre, Montserrat Hija. No hay otra novela que se exprese de mejor manera el valor de las mujeres a la hora de la derrota y la muerte de sus hombres, porque en la literatura mexicana no existe una obra en la que el autor se haya propuesto un objetivo semejante. Y esa es una de las grandes aportaciones de su obra, que abre nuevos caminos en la novela histórica. Y yo estoy seguro que Carlos Montemayor tuvo conciencia de ello cuando escribió la última página de su novela. Así, digo yo, como Rulfo introdujo el mundo de los fantasmas e hizo actuar a los muertos en la literatura, así como García Márquez se encargó de romper las barreras entre el mundo de la realidad y el de los personajes mágicos, Montemayor ha iniciado una nueva línea en la que hace hablar a las mujeres que no actúan directamente en los hechos. El 8 de noviembre de 2009, Carlos Montemayor puso el punto final a su novela, Las mujeres del Alba. Durante casi un año se había dedicado a escribir a mano, con su pluma fuente Mont Blanc, cada página. Fue un momento de felicidad plena, de satisfacción intelectual, que quizá no había experimentado en ninguna de sus obras anteriores, porque en este caso fue consciente de que había logrado algo nuevo y estaba convencido de la importancia de su obra, y es lo que estamos celebrando en este momento todos nosotros, recordando de esta manera al amigo. Gracias. Hay una vieja tradición de la izquierda que suele aplicarse a los combatientes y a los militares, pero no suele aplicarse a los escritores. Es la tradición de pasar lista de presentes a nuestros muertos. Y tiene una lógica y un sentido. Cuando se pronuncia su nombre, la multitud responde presente, porque no está la voz del que tiene que decirlo, y sin embargo los demás hacemos suya su voz. Estamos diciendo con este gesto que sigue entre nosotros. Me atrevo a pedirles que repitamos esta tradición en este lugar, una feria del libro de izquierda que ha consagrado gran cantidad de sus horas al debate político, a la discusión político-cultural, a la reflexión sobre el estado de esta nación. Y les pido que me acompañen cuando mencione su nombre con la palabra presente. Carlos Montemayor, presente.
Muchas gracias. Buenas noches.